En este canal no es la primera vez que hablamos de las ánimas benditas, las ánimas del purgatorio, como usted las conozca. Estas almas que algunas creencias aseguran que son quienes dejan este mundo, no van al infierno pero tampoco pueden entrar aún al cielo. Se dice que para ello primero deben purificarse, recibir oraciones, pero en todo este proceso ellas nos ayudan a quienes les pidamos algo, como trato o como agradecimiento. Y fíjese, es muy curioso porque aquí le pregunto, ¿qué me diría usted si le digo que en cuanto a este tipo de experiencias, que a primera instancia pueden sonar buenas, también las hay aterradoras? ¿No me cree? Quédese. Y aprovechando que estamos por aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia y vámonos directo hacia Veracruz, México. Norma Mendoza nos cuenta esto. Buenas noches a la audiencia de este mausoleo y, cómo no, a ti, Alan. Justamente hace unos días escuché su video de las ánimas del purgatorio y era imposible que no recordara una experiencia que tuve con mi esposo. Para esto me gustaría remontarlos al año 83. En ese entonces solo éramos él y yo. Apenas éramos novios y dábamos de vez en cuando unas salidas a casa de su familia. Nosotros vivíamos en Poza Rica de Hidalgo, aquí en Veracruz, y los papás de mi esposo vivían en el municipio de Papantla de Olarte, que no queda tan lejos, pero debíamos tomar una carretera. Estuvimos allá durante el día, la tarde y, como era fin de semana, podíamos regresar de noche. No nos gustaba quedarnos allá y tampoco teníamos problema en regresar a obscuras. Era tranquilo por allá en aquel entonces. Y cuando íbamos conduciendo de regreso, por la autopista que pasa por el Tajín, ya adentrados en el monte que se nos poncha una llanta. Teníamos la de refacción, pero faltaba una herramienta esa noche para cambiarla. Ahorita no recuerdo cuál era la que no traía mi esposo. Y estábamos ahí pensando qué hacer, en medio de la carretera que en esos años era distinta a lo que es hoy claramente. Casi nadie pasaba por ahí de noche. Quizás algunos recuerden una parte que tardó muchos años en tener un pavimento decente. Obviamente tampoco teníamos celular y no sabíamos qué hacer. Eran las 12 de la noche, el poblado más cercano lo habíamos pasado ya hace mucho y estuvimos pensando por unos 30 minutos, también esperando que pasara alguien, pero no. Y de pronto, vemos que viene un auto enfrente de nosotros. Vemos las luces, nos bajamos pidiendo ayuda y ¿saben quiénes eran los de ese vehículo? Pudo ser una enorme casualidad, ya me dirán ustedes más adelante. Pero ellos venían de trabajar de una vulcanizadora. Trabajaban en un poblado por el que todavía no pasábamos, pero al hablar con ellos, pedirles ayuda, sí traían las herramientas, por eso pudimos cambiar la llanta. Mientras nos echaban la mano, nos decía el Señor: no, hermano, qué suerte que coincidimos por acá, ¿eh? Y fíjese que todo fue por una peregrinación bien rara que estaba en medio de la carretera, ahorita a esta hora. Un montón de personas a obscuras con velas que no nos dejaban pasar. Caminaban hacia nosotros, ¿verdad, José? Nos decía, y el otro muchacho que venía con él, que supimos era su sobrino, también nos dijo. La verdad es que sí nos dio miedo. Era bastante gente a la que no le pudimos ver la cara. Y tampoco estamos en época de peregrinaciones. No, aparte de dónde salieron. Había puro monte por ahí. Por ese miedo de no saber qué querían o qué iban a hacer, regresamos para tomar otra ruta y coincidimos con ustedes aquí.
Si pensaban irse por ahí, mejor tomen otra ruta, seguro se los topan. No supimos qué decir. Sí nos dio miedo, por supuesto, pero cuando terminamos de cambiar la llanta, les agradecimos, no nos quisieron cobrar. Mi esposo me dijo, ya sentados en el auto, que eso que vieron los señores habían sido las ánimas benditas, que su madre siempre pedía que nos cuidaran, que él no creía mucho pero ella sí, y hasta ese día supo que fueron ellas. De hecho, me dijo que íbamos a tomar el camino que teníamos pensado, por donde estos hombres nos dijeron que íbamos a ver a toda esa gente. Y condujimos. Yo, sinceramente, con mucho miedo, no se los niego, pero llegamos a casa y no vimos a absolutamente nadie en el camino, nada de gente con velas, alguna procesión, a nadie. Y desde esa noche, creo que sí, estas ánimas, almas benditas, sí escuchan y te cuidan. ¿Qué le parece el primer testimonio? Muy interesante, ¿no? Cuéntenos, mientras seguimos escuchando, si usted, algún familiar conocido, cree en ellas, cómo se les pide algo o qué ha escuchado que pasa si no se les cumple. Y precisamente con esto último, tenemos un relato que nos habla de ello. Nos vamos hacia la parte central de México, Aguascalientes. Ingrid Hinojosa, esta noche nos cuenta esto. Lo que les quiero contar hoy es una experiencia que, por así decirlo, a la mala, por tal vez algo completamente mío, me hizo creer en las ánimas del purgatorio. Mi abuela siempre me hablaba de ellas, me enseñaba oraciones para pedirles y demás, pero a mí nunca me llamó la atención, o quizás nunca necesité pedirles algo. Hasta que en el 95 tenía un examen muy importante para mi titulación, y como yo vivía con ella, mi abuela sabía muy bien que me costaba mucho levantarme en las mañanas a tiempo. No escuchaba la alarma o cualquier cosa, pero por este examen no podía arriesgarme a que se me pasara la hora. Normalmente ella me despertaba en las mañanas, pero ese día ella tenía una consulta temprano, y me dijo que yo les pidiera a las ánimas benditas que me despertaran, que ella podía hacerlo por mí, rezarles a ellas, pero yo debía tomar al menos eso por mi cuenta. Le dije que sí, que aceptaba. Me dejó una noche antes unas oraciones que tenía en unos papelitos y me fui a dormir, luego de pedir que me despertaran a la hora que me tocaba y de la forma en que mi abuela me dijo. A la mañana siguiente yo no les voy a mentir, no sé cómo me desperté, antes de mi hora. Vi el reloj y ya no me acosté. Me levanté, me alisté, alcancé a desayunar y salí a tiempo. Y bueno, por la emoción de que todo había salido bien con ese examen ese día, pasaron 2 días más y ya ni me acordaba de ese tema, de las ánimas. De hecho, tampoco mi abuela me había mencionado nada, y yo había quedado en ir a rezar las oraciones que me dio mi abuela, a una iglesia que quedaba a unas 2 calles de mi casa. Pero me acordé de esto apenas en la noche, así que también dejé ese asunto para después. Pero esa noche me despierto con un dolor en el brazo. Me siento en la cama. Busco encender la lámpara que tenía al lado de mi cama y ya estaba sintiendo muy claro ese dolor que para mí era muy conocido, cuando te cae cera derretida en la piel. Así sentía en mi brazo. Encima olía mucho a vela, era una exageración el olor. Enciendo la luz, me reviso el brazo, pero no tenía cera en donde me dolía. Sin embargo, sí tenía muy roja esa parte, que no era para nada discreta, y el olor no se iba. Mi abuela llega unos minutos después.
y me encuentra de pie porque yo había gritado por el dolor. Me ve buscando en la habitación, no podía creer que oliera tanto a vela y que no encontrara qué había sido. Ella al entrar me dice lo mismo, que olía muchísimo a vela encendida, que si yo había prendido una por ahí. Le dije que no. Le comenté lo del brazo, lo del dolor que me despertó y ella me preguntó que si había cumplido mi parte con las ánimas del purgatorio. Le contesté que no, que se me había pasado por todo lo de esos días y, aparte de regañarme, me dijo que eso lo habían hecho ellas, para que cumpliera, y que lo hiciera al día siguiente porque se podía poner peor, que ellas te cumplen cuando les pides al momento, pero yo también debía cumplir a tiempo. Al día siguiente hice lo que debía. Sabía que mi abuela no mentía, pero no les volví a pedir nada. Me quedó ese miedo. No digo que sean malas, claro que no. Sin embargo, así estaba mejor. En las recopilaciones pasadas hemos escuchado también algunas otras consecuencias de no cumplir nuestra parte. Les dejaremos esos videos en el primer comentario. Les agradezco mucho por apoyar este espacio con sus me gusta, comentando, suscribiéndose para no perderse ningún video y simplemente muchas gracias. Pero ahora nos vamos hacia Zaragoza, España. Iván Armendáriz esta noche nos cuenta esto. A lo largo de mis años trabajando como trailero, transportista de muebles para baños, materias primas, me ha tocado ver cada cosa en las autopistas. He tenido viajes muy largos que apenas terminamos, debemos ya estar comenzando el otro. No es novedad el tener los tiempos encima. Y en mis primeros años trabajando, afortunadamente nunca me tocaban estos viajes dobles, doblar turno al volante, al menos en viajes extensos. En trayectos cortos sí, los hacía sin problema, con un café me bastaba. Pero la primera vez que sabía que me tocaría un viaje largo, después de terminar uno hacia Castellón de la Plana, mi esposa, con quien recién me había casado, a mitad de los años 90, ella siempre me decía que me tenía en sus oraciones. Aquel viaje, antes de salir de casa, me comentó que le pedía a las ánimas benditas que me acompañaran durante mis viajes, para que ni pensándolo tuviera por allá un accidente, no me durmiera nada malo. Y bueno, pues yo nunca fui muy apegado a la religión, pero eso sí, siempre apreciaba tanto que ella pidiera de una manera tan sincera por mí. Aquel viaje fue de lo más rutinario, nada extraño de ida. Terminé aquel viaje y debía comenzar ahora uno hacia Valencia y de ahí regresar a Zaragoza. El regreso fue lo que sí me comenzaba a pesar. Me había tomado un café apenas saliendo, luego otro en una parada, ya de regreso a casa, a eso de las 3 de la mañana. Pero aún así, por ir inactivo, solo con las manos en el volante, el pie recargado en el pedal, te va ganando el sueño sí o sí. Y me acuerdo que estaba buscando llegar a una parada para dormir 1 hora y con eso tenía. Pero no llegaba. Había pasado apenas hace unos kilómetros un lugar así y sabía que me faltaba un buen rato para llegar. Sí, fue muy irresponsable de mi parte seguir conduciendo, sin mínimo bajarme un poco del tráiler, caminar, qué sé yo. Seguía conduciendo. Y comencé a, como se le dice cuando te vas durmiendo, a cabecear. Que se te cierran los ojos, se te va para adelante la cabeza y despiertas un poco. Pero no, como quiera te sigue ganando el sueño como a mí esa noche. Cuando de la nada siento que alguien detrás de mí me sopla muy fuerte en el oído. Aparte del sonido,
También sentí el aire, un aire muy caliente en la oreja que había sonado, tal cual, como haría una persona al soplar. Imaginen el miedo que sentí después de eso, de voltear hacia todas partes, agarrando muy firme el volante que, gracias a Dios, no se movió brusco después del susto, y no ver a nadie ahí conmigo. Sabía que algo paranormal me había ocurrido esa noche, y eso me ayudó a espantar el sueño hasta llegar a una parada, comer algo, dormir un par de horas y retomar mi camino. Cuando le conté esto a mi esposa, ella me dijo que habían sido ellas, las ánimas benditas, quienes me acompañaban siempre porque ella les dedicaba oraciones. Y fueron ellas las que me despertaron esa noche al volante, quienes me cuidaron de un posible accidente. Hay ocasiones en las que ni nos imaginamos, basándonos en las experiencias que nos comparten ustedes, muchas gracias por ello, sobre cómo se van a hacer presentes en cuanto a lo que pedimos, cómo nos van a recordar que están ahí, cuidándonos. ¿A usted le ha pasado algo así? En lo que nos escribe, Araceli S. nos comparte este relato. Allá por el año 79, mi último año viviendo a las afueras de Oaxaca de Juárez, vivía con mi mamá y mis abuelos, en un poblado cerca de San Martín, al sur. Y como trabajaba en la ciudad debía salir muy temprano para alcanzar un transporte que pasaba por las mañanas en una autopista que caminando de aquella casa sería a unos 15 minutos a pie, por un camino que recuerdo a día de hoy muy feo. De día era completamente distinto, muy bonito, terracería, monte, los cerros, pero de noche sí se ponía feo. Siempre estaba muy solo, muy oscuro. Total que estuve pasando por esos caminos un poco menos del año. Afortunadamente nunca me pasó nada malo, y eso que siempre iba sola a eso de las 5 de la mañana. Pero un día, llegando a la parada donde pasaba el autobús, coincidí con un amigo, un muchacho de mi edad que tomaba un camino parecido. Coincidíamos ya en lo último, antes de llegar a la autopista, y me dice, luego de saludarme esa mañana mientras esperábamos el autobús: ¿Cómo estás, Araceli? Buenos días. Oye, ya van varias veces que te quiero saludar en las mañanas, pero siempre vienes con tanta gente y me miran muy feo, como para que ni me acerque. ¿Dónde están hoy? ¿Viniste sola? Yo recuerdo que me confundí al escucharlo, y le pregunté, riéndome un poco, que a quiénes se refería, que era muy temprano para andar con bromas, que me dejara mínimo despertarme un poco. No, en serio, ¿son familiares tuyos, vecinos? ¿Y dónde los dejaste, Cheli? Si cuando te veo llegar a la parada aquí con los demás, ya vienes sola. ¿Caminan hacia adentro del monte o qué? Él me decía que hablaba en serio. En realidad se veía confundido, y no teníamos tanto tiempo llevándonos bien como para que nuestras interacciones fueran de broma en lugar de hablar de otra cosa. Y seguimos insistiendo cada quien en lo suyo. Que venía completamente sola desde siempre, y él diciéndome que me veía con esas personas que, repetía, lo miraban de una forma muy agresiva, como amenazante, para que no se acercara a saludar hasta llegar a la parada. Que se distraía unos segundos apenas y ya no había nadie conmigo. Después de esa plática en la que no llegamos a nada, un día le platiqué esto a mi familia, y mis abuelos me dijeron que ellos siempre se encomendaban a las ánimas del purgatorio. Pedían que me acompañaran siempre, que nadie me viera sola por ahí. Y a cambio ellos siempre les ofrecían oraciones, les encendían velas, todo eso.
Fue ahí que conocí, escuché y viví de tan cerca el tema de las ánimas benditas. Siempre las tuve cerca de mí, pero nunca las pude ver. Sin embargo, los demás sí lo hacían. Qué curiosas son estas manifestaciones, ¿no cree? Tan presentes que los demás pueden verlas como personas, como usted, como yo, acompañando a alguien siempre cuidándolos. Pero esa persona no tiene ni idea. ¿Por qué cree que sean así? Que no se dejen ver por quienes están cuidando. Cuéntenos sus teorías, en lo que ahora nos vamos hacia Marín, Nuevo León, México. Emilio Torres, esta noche nos cuenta esto. Hace ya más de 20 años, antes de mudarnos hacia Santa Catarina, Nuevo León, viví junto a mi hermano algo completamente extraño. Nunca creí del todo lo que había pasado ese día hasta que comencé a escuchar canales como este, adentrarme en lo paranormal y, bueno, no me quiero adelantar. Por aquellos años Marín era mucho menos poblado como es a día de hoy. Es una ciudad pequeña. Podría decirse más bien que era un pueblo en aquel entonces. Mi hermano y yo salíamos todos los días a trabajar cada quien, por lo que regresábamos hasta la noche. Y en una de estas ocasiones yo llegué primero que él. A eso de las 8 ya estaba oscuro. Y al ir entrando a nuestra calle, caminando, veía a varias gente afuera de mi casa. Estaban en multitud todos juntos. Al irme acercando, escuchaba que hablaban molestos en voz alta, hasta que me vio un vecino mío y se acercó conmigo, llevándome a esa multitud y diciéndome que una persona había entrado a robar a mi casa. Yo no esperaba ver a quien había hecho eso en el suelo, sentado, en una condición muy mala porque estaba muy golpeado. No se podía levantar, pero sí hablaba. Lo agarramos aquí afuera de tu casa, Emilio. Lo aventaron tus parientes hacia la calle y justo íbamos pasando Arturo y yo, y supimos que andaba de ratero en tu casa. Había muchas cosas pasando por mi cabeza en ese momento. El susto y coraje más que nada por saber que habían entrado a robarme. Luego calma porque ahí estaba el ladrón, a quien por cierto nunca habíamos visto. Y es que la mayoría de ahí nos conocíamos, al menos de vista sabíamos quiénes eran de por ahí. También me sentía confundido. No sabía cuáles familiares me mencionaba mi vecino. Si mi hermano aún no llegaba y, la verdad, nunca teníamos visitas en la casa. Total que estábamos ahí, con el ladrón preguntándole que qué traía en las bolsas, que regresara lo que se había robado, esperando nosotros a la policía, y también yo les preguntaba a los vecinos que quién se supone que había sacado al ladrón de mi casa. Arturo, el otro vecino que iba pasando cuando dijeron que lo sacaron a la calle, me dijo que ellos solo vieron los brazos de unas personas arrojando a ese muchacho hacia la calle, que la casa estaba completamente oscura y que, así como lo veía, lo habían sacado, muy golpeado, pero no sabían quiénes habían sido. De hecho, me dijeron que entrara para hablar con ellos porque no habían visto que saliera nadie luego de que lo sacaran. Dijeron que apenas habían encendido las luces de la casa, que veían a personas moviéndose, las puras siluetas, pero en todo momento ellos estuvieron al frente, sin dejar que se escapara ese muchacho, y no vieron quiénes habían hecho eso. El ladrón estaba en el suelo, llorando, diciendo que lo dejáramos ir, que ya lo habían golpeado adentro, que con eso tenía. Y yo, enojado pero confundido, le preguntaba que quién, que a dónde se fueron los que le hicieron eso, pensando ya incluso que alguien más se había metido antes que él. Pero
Respondió que no pudo ver, que en cuanto entró a la casa por la ventana de enfrente, le apagaron las luces y así como puso un pie adentro, le hicieron todo eso y lo arrojaron con mucha fuerza hacia la calle. La verdad no sé qué hacía preguntándole a una persona que había robado mi casa, que quién le hizo eso. Quizás hizo eso para que otras personas pudieran escapar de ahí y no sé. Aparte, los vecinos decían que no habían visto a nadie afuera. No faltaba ninguno de los vecinos. Éramos pocos por ahí, muy unidos y todos afirmaban que para la cantidad de personas que pudieron ver por la ventana, que no eran pocas precisamente, de los vecinos por ahí no faltaba nadie. Esperamos aún así que llegara la policía, con el ladrón sin poder moverse porque decía que le habían lastimado las piernas cuando lo arrojaron desde adentro. Y el vecino sí me dijo que había sido muy fuerte. Alguien con mucha fuerza tuvo que haberlo arrojado hasta donde lo vieron caer. Y por esa misma razón, cuando llegó la policía, se lo estaban llevando. Hubo movimientos de vecinos, mi hermano llegó, lo pusimos al tanto. Esperábamos que salieran quienes habían hecho eso. Entramos en compañía de un oficial antes de que se fueran, pero no había nadie. De hecho, la casa estaba intacta, a excepción de la protección de la ventana que había quitado ese ratero. Mi hermano me dijo que alcanzáramos a los policías, a poner la denuncia, todo eso, pero que dejáramos ahí ese tema, que no pasaba nada. Yo no estaba tan convencido, pero bueno, le hice caso. Esa noche él me confesó que siempre que salíamos, le encargaba a las ánimas del purgatorio que cuidaran la casa. Yo había escuchado eso, pero no sabía que mi hermano creía en ellas, que les dedicaba rezos y mucho menos creía que eso podía ser cierto. Así, tal cual, al punto de hacerle eso a una persona, no, para nada lo creía. Y así pasaron los años. Poco a poco me fui familiarizando con este tema, así que a día de hoy sé que lo que le pasó a ese muchacho esa noche por andar robando nuestra casa solo fue un castigo de quienes nosotros nunca pudimos ver, pero siempre cuidaban nuestra casa. Un testimonio impresionante que nos habla mucho sobre este fenómeno, el cómo se pueden llegar a comportar en algunos casos. Usted, cuéntenos, ¿había escuchado un tipo de interacción en cuanto a las ánimas del purgatorio de esta manera? Sería un placer conocer su historia. Muchas gracias por la confianza y por escuchar este espacio. Muchas gracias por apoyar este canal, por apoyarnos también en Spotify. Subimos contenido por allá todos los días, iniciando desde las primeras entregas, así que si usted frecuenta esa plataforma, nos vemos por allá. Gracias de antemano. También por calificarnos con esas estrellas y posicionar el mausoleo. Les agradezco de todo corazón. Querida audiencia, no olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Subiremos relatos también por allá. Tenemos 2 grupos, Facebook y WhatsApp. Los enlaces los tendrá en el primer comentario. Y por supuesto en la plataforma morada, que hacemos directos de lunes a miércoles, a partir de las 9:20 p.m. hora centro de México. De antemano, le agradezco mucho. Y si ustedes han tenido alguna experiencia paranormal, por favor escríbanos a través de la página de Facebook, el correo electrónico o nuestra cuenta de Instagram que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Gracias de antemano. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.